¿Cuándo fue la última vez que oíste reír a tu hijo? Michael Carter ya no podía responder a esa pregunta. Habían pasado 2 años, 3 meses y 16 días desde la última risa de verdad de Grace, esa que brota de pura alegría en lugar de por obligación. Había estado contando. Entonces sucedió. Una risa pura y musical estalló por Central Park como un milagro. Michael se quedó paralizado en el banco, con la taza de café temblando en sus manos curtidas. Esa risa pertenecía a su hija de 7 años, Grace. Pero se sintió como oír a un fantasma volver a la vida momentos antes de que Grace, de 7 años, estuviera sentada a su lado en completo silencio. Sus deditos trazando patrones invisibles en sus vaqueros. El mismo ritual cada domingo por la mañana. Sus torpes intentos de conectar padre-hija en este concurrido parque de Chicago. Michael, disfrazado con vaqueros desgastados y una gorra de béisbol descolorida, no se parecía en nada al director ejecutivo de Carter Medical Technologies. Había aprendido a ocultar su identidad allí, cansado de que la gente viera signos de dólar. En lugar de un hombre roto intentando conectar con su hijo roto. El parque bullía de gente que corría por la vida, familias, artistas callejeros, pero su rincón se sentía envuelto en una tristeza invisible. El mundo de Grace se había quedado en silencio el día que su madre murió en aquel accidente de coche hacía 2 años. Y Michael se había sumergido tanto en el trabajo que había olvidado cómo ser padre. Entonces apareció ella. Una mujer menuda de rizos rubios salvajes, arrodillada junto a un pequeño carrito lleno de solución de burbujas y accesorios de magia. Sarah Monroe se movía con la gracia de alguien que había aprendido a crear alegría de la nada. Sumergió una enorme varita de burbujas en su solución, y de repente el aire se llenó de esferas brillantes que danzaban hacia el cielo. Los ojos de Grace se abrieron de par en par, la primera chispa real que Michael había visto allí en meses. Una enorme burbuja flotaba directamente hacia ellos, captando la luz del sol de la mañana como un arcoíris flotante. Grace extendió la mano instintivamente, y cuando chocó contra su pequeña palma, ocurrió algo mágico. Se rió. No solo una risita, sino una risa musical, brillante y plena que pareció sanar el aire a su alrededor. A Michael se le encogió el pecho al ver que las lágrimas que había contenido durante 2 años amenazaban con salir. La mujer de la burbuja levantó la vista y captó la expresión de asombro de Michael. Su sonrisa era radiante, completamente espontánea. «¿Mi primera risa en mucho tiempo?», preguntó con suavidad, como si de alguna manera comprendiera su historia sin que nadie se la contara. Michael asintió, incapaz de hablar. Grace ya se estaba bajando del banco, atraída por esta desconocida que había logrado lo que 2 años de costosa terapia no pudieron. «Soy Sarah», dijo la mujer, extendiendo la mano primero a Grace y luego a Michael. «Y tengo la sensación de que esta princesita ha estado esperando la magia adecuada». Al estrecharle la mano, Michael sintió que algo se movía en su interior, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Pero había algo en los ojos de Sarah, una profundidad que sugería que entendía la pérdida y que le hizo preguntarse quién era esta mujer y cómo había sabido exactamente lo que necesitaba su hija. ¿Qué sucede cuando la amabilidad de una desconocida se convierte en la clave para sanar las heridas más profundas de una familia? El domingo siguiente no podía llegar lo suficientemente rápido. Grace se había pasado toda la semana creando elaborados dibujos de burbujas y preguntando cuándo podían visitar a la dama mágica. Michael se encontró pensando en la tierna confianza de Sarah más de lo que quería admitir. Cuando llegaron al parque, Grace prácticamente corrió hacia el lugar familiar de Sarah. «Has vuelto», dijo Sarah, con el rostro iluminado mientras Grace corría hacia su carrito. «Esperaba que lo hicieras». «Ha estado diseñando máquinas de burbujas toda la semana», admitió Michael, sentándose en la banca mientras Grace comenzaba a examinar los coloridos accesorios de Sarah. «Es lo más creativa que ha sido desde entonces», hizo una pausa. «Desde que falleció su mamá», dijo Sarah en voz baja, sin plantearlo como una pregunta. «El dolor bloquea nuestra imaginación».
Entiendo ese sentimiento. Michael estudió su expresión, reconociendo algo familiar en sus ojos. Tú también has experimentado pérdidas. Más que la mayoría, en realidad, pero esa es una conversación para otro momento. Sara se volvió hacia Grace, que sostenía maravillada un pañuelo de seda arcoíris. Lista para ver magia de verdad, cariño. Durante la siguiente hora, Sara transformó su rincón del parque en un reino encantado. Hizo que las monedas desaparecieran y reaparecieran detrás de la oreja de Grace. Creó formaciones de burbujas que parecían desafiar la física. Pero lo más notable fue que escuchó con atención, prestándole a Grace toda su atención cuando la pequeña susurraba tímidamente observaciones sobre las ardillas y las nubes. Michael observó con asombro cómo su hija florecía. Su postura se enderezó. Sus ojos brillaron de curiosidad. Incluso intentó hacer pequeños chistes que hicieron que Sara echara la cabeza hacia atrás con genuino deleite. «Tienes un don para esto», se encontró diciendo Michael cuando Grace se absorbió en una mezcla de burbujas particularmente persistente. Las mejillas de Sara se sonrojaron ligeramente. Los niños son honestos sobre si mereces su confianza. Adultos. Ella miró su costoso reloj, que él había olvidado quitarse. Los adultos suelen tener motivaciones contradictorias. El comentario dolió porque implicaba una suposición. ¿Crees que porque tengo un buen reloj, no le doy prioridad a mi hija? Creo que el dolor hace que las personas lo afronten de diferentes maneras. Algunas se entregan a sus carreras. Otras se retraen por completo. El tono de Sara siguió siendo amable, pero su significado era inequívoco. Grace necesita a su papá emocionalmente presente, no solo físicamente. La observación dolió porque contenía verdad. Michael sintió que sus defensas habituales levantaban los muros protectores que le habían servido bien en las negociaciones corporativas, pero que resultaron inútiles. Aquí, le estoy dando todo lo que puedo. Veo que tú también. La expresión de Sara se suavizó. Pero intentarlo solo no es lo mismo que aceptar el apoyo cuando se lo ofrecen. Esa noche, después de que Grace se durmiera, agarrando una pequeña varita de madera que Sara le había hecho, Michael estaba de pie en su estudio, rodeado de los símbolos de sus logros. Los premios adornaban las paredes. Las portadas de revistas enmarcadas presentaban las innovaciones de su empresa. Fotografías de eventos benéficos lo mostraban sonriendo a las cámaras mientras se sentía vacío por dentro. En su escritorio de caoba reposaba una fotografía enmarcada del cuarto cumpleaños de Grace, la última celebración antes del accidente. Grace estaba sentada en el regazo de su madre, ambas riendo por algo que Michael había dicho detrás de la cámara. Recordó esa tarde como la felicidad había llenado su hogar sin esfuerzo, como se había sentido el amor natural. Su teléfono mostraba 17 correos electrónicos urgentes sobre las negociaciones de fusión del lunes, proyecciones trimestrales que podrían determinar las bonificaciones de cientos de empleados, una posible adquisición por valor de $50 millones. Las mismas exigencias incesantes que lo habían consumido durante 24 meses, llenando el silencio donde una vez residió la alegría de su familia. Pero esa noche, inusualmente, esos mensajes podían esperar porque en algún lugar de Chicago, un artista callejero de mirada compasiva probablemente se estaba preparando para otro día de crear asombro para desconocidos. Y mañana, Grace volvería a preguntar sobre visitar a la señorita Sara. Michael tomó una decisión sorprendente. Irían, sin duda. No solo porque Grace lo pidió, sino porque algo en lo profundo de su corazón, algo que había asumido que murió con su esposa, había comenzado a agitarse de nuevo cuando Sara sonrió. Recordó sus gráciles manos mientras creaba esas burbujas, segura a pesar de los callos desgastados por el trabajo que había notado. Recordó cómo ella observaba a Grace no con compasión, sino con el reconocimiento que surge de comprender profundamente el dolor. Y reflexionó sobre sus palabras. Los adultos suelen tener motivaciones contradictorias. Quizás ella se equivocaba. Quizás sus motivaciones finalmente comenzaban a aclararse.
Pero algunas barreras emocionales requieren más que solo amabilidad para disolverse por completo. 3 semanas después, la perspectiva de Michael cambió de una manera que nunca anticipó. Grace había estado pidiendo visitas diarias a Sarah, y sus reuniones dominicales en el parque se habían convertido en los momentos más brillantes de la semana de ambos. Pero esa noche de martes en particular, el paseo rutinario de Michael por el centro de Chicago después de una reunión de la junta directiva especialmente difícil lo llevó a un descubrimiento que lo cambió todo. Encontró a Sarah durmiendo en un banco a solo 2 cuadras de su oficina. Estaba acurrucada, usando su carrito mágico como refugio del viento de octubre. Su traje de artista yacía cuidadosamente doblado a su lado, el atuendo brillante y alegre que usaba para deleitar a los niños, ahora reemplazado por vaqueros descoloridos y una chaqueta fina, claramente inadecuada para las bajas temperaturas. Michael permaneció inmóvil, observando el ritmo constante de su respiración. Esta mujer que le había devuelto la risa a su hija, que le había recordado lo que era la esperanza, estaba experimentando la falta de hogar. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Pensó en su ático con sus habitaciones de invitados sin usar, en los miles que había gastado en las infructuosas sesiones de terapia de Grace, mientras esta mujer había curado a su hija con burbujas y cuidados auténticos, sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Michael se acercó a la ubicación habitual de Sarah en el parque con Grace, con la mente llena de posibilidades. Pero cuando Sarah lo notó acercarse, su típica sonrisa radiante pareció tensa, casi aprensiva. «Buenos días a los dos», dijo, aunque su voz transmitía una tensión inusual. «Grace, cariño, ¿por qué no practicas con las bufandas arcoíris mientras hablo con tu padre?» Grace se alejó, satisfecha, dejándolos en privado. Sarah miró a Michael directamente, con la mandíbula apretada de una manera que indicaba un conflicto inminente. «Sé que me viste anoche», dijo en voz baja. El pecho de Michael se encogió. «Sarah, quería hacerlo. No necesito tu compasión». Sus palabras fueron cortantes, defensivas. «Y ciertamente no necesito a otro hombre exitoso, suponiendo que pueda resolver mis problemas con su tarjeta de crédito. Eso no es lo que estoy sugiriendo». Michael se acercó, manteniendo la voz baja para que Grace no lo oyera. «Eres importante para mi padre». Risa. «Eres importante para...». Se contuvo antes de terminar la frase, pero los ojos de Sarah brillaron de comprensión. «¿Importante para ti?». Se rió, pero sin humor. «¿Sabes siquiera mi nombre completo? ¿Sabes que perdí mi puesto en el hospital infantil cuando se recortaron los fondos? ¿Sabes que llevo 6 meses viviendo en mi coche, a veces saltándome comidas para poder comprar material para mis actuaciones?» Cada revelación le daba a Michael un puñetazo. «No tenía ni idea, pero quiero ayudar». «Ayuda». La voz de Sarah subió de tono y luego bajó rápidamente al mirar a Grace. «Tisa. De la misma manera que ayudas a través de cualquier puesto corporativo que pague esa ropa de diseñador que intentas disimular. De la misma manera que probablemente ayudas con donaciones deducibles de impuestos que te tranquilizan sobre tus privilegios». Michael sintió que sus instintos protectores se activaban. «No entiendes mi situación». «Entiendo lo suficiente». Sarah empezó a empacar su equipo con movimientos bruscos y agitados. «Reconozco a los de tu tipo. Firman cheques y desaparecen cuando las circunstancias se complican. Eso es injusto». «Injusto». Sarah dejó de empacar y lo miró a los ojos. «Lo injusto es permitir que tu hija se apegue emocionalmente a alguien a quien consideras un caso de caridad. Lo injusto es dejar que me preocupe por ustedes dos cuando inevitablemente se retirarán al mundo privilegiado en el que habitan». Las palabras flotaban entre ellos como un abismo insalvable. Michael quería explicarle que el dinero no había salvado a su esposa, no había curado a su hija, no había llenado el vacío de su alma durante 2 años. Quería decirle que su presencia en sus vidas había sido la primera luz genuina que había experimentado desde el accidente. En cambio, observó con impotencia cómo Sarah seguía empacando su carrito con movimientos decididos. «Señorita Sarah».
La voz de Grace era baja, confusa. ¿Vas a algún lado? Sara se arrodilló a la altura de los ojos de Grace, y al hablar, su tono volvió a ser amable, aunque Michael pudo ver las lágrimas que contenía. Hoy tengo que actuar en un área diferente, cariño. Pero sigue practicando con esas bufandas. ¿De acuerdo? Grace asintió con incertidumbre, pero su expresión radiante ya se estaba desvaneciendo. ¿Estarás aquí mañana? Sara miró a Michael. Algo doloroso se dibujó en su rostro. No estoy segura, cariño. A veces las situaciones de adultos se complican. Mientras Sara se llevaba la tarjeta, Grace se giró hacia su padre con la confusión y el dolor reflejados en su pequeño rostro. Papá, ¿por qué parece molesta la señorita Sara? ¿Hicimos algo mal? Michael se arrodilló y abrazó a su hija, sintiendo el familiar peso del fracaso sobre sus hombros. Había pasado 2 años dominando las proyecciones trimestrales y las adquisiciones corporativas. Pero había olvidado cómo navegar por la simple y aterradora complejidad de preocuparse por otro ser humano. Esa noche, mientras Grace lloraba hasta quedarse dormida, por primera vez en semanas, Michael estaba sentado en su estudio mirando su teléfono. Le había escrito docenas de mensajes a Sara. Disculpas, explicaciones, ofertas de ayuda que sabía que rechazaría. Pero cada palabra le parecía inadecuada, otro recordatorio de que había adquirido fluidez en la terminología empresarial, pero había olvidado el lenguaje de la auténtica conexión humana. Fuera de su ventana, Chicago brillaba con luces que representaban millones de historias. Nunca conocería los problemas. Nunca resolvería vidas que nunca tocaría. Pero en algún lugar de esa vasta ciudad, una mujer que le había enseñado a su hija a reír de nuevo dormía en un banco, convencida de que él era solo otro hombre rico que la decepcionó. Y lo más doloroso era preguntarse si ella tendría razón. El mundo de Michael se desplomó un jueves por la mañana cuando su asistente entró corriendo en su oficina con una tableta que mostraba la página principal del Chicago Tribune. El titular brillaba en la pantalla. El romance secreto del director ejecutivo de Carter Medical en el parque. Artista callejero o cazafortunas. Las fotografías eran estratégicamente devastadoras, tomas cuidadosamente seleccionadas de Michael y Sara en una conversación íntima. Grace extendía la mano hacia Sara. Michael la miraba con evidente afecto. Alguien había capturado cada momento para sugerir escándalo en lugar de sanación. Señor, la Junta está convocando una sesión de emergencia, dijo su asistente con nerviosismo. Y Canal 7 quiere una declaración sobre su relación con un artista callejero no investigado que podría estar buscando los bienes de su familia. Michael apretó los puños mientras hojeaba el artículo. Cada detalle se distorsionaba para resolverlo. La falta de vivienda de Sara se presentaba como evidencia de inestabilidad. Sus interacciones con Grace se describían como potencialmente calculadas. Sus conversaciones en el parque se caracterizaban como reuniones clandestinas, donde ella obviamente ejercía su influencia sobre el viudo afligido. Pero el último párrafo le heló la sangre. Fuentes de Carter Medical sugieren que el juicio del director ejecutivo Michael Carter se ha visto gravemente comprometido desde la muerte de su esposa, lo que plantea serias dudas sobre su idoneidad para dirigir una empresa responsable de innovaciones médicas que salvan vidas. Richard Hall está en. La influencia fue inconfundible a lo largo de esta historia. Su antiguo amigo y actual rival comercial había estado buscando influencia en su contra durante meses, desde que Michael impidió los intentos de Richard de reclutar a los principales investigadores de Carter Medical. La reunión de la junta directiva fue una guerra brutal. Michael, hemos sido pacientes con tus desafíos emocionales desde la tragedia, dijo el presidente Douglas Webb, con la voz glacial por el cálculo corporativo. Pero esto es una catástrofe de relaciones públicas que podría devastar el valor de nuestras acciones, nuestras asociaciones y nuestras aprobaciones pendientes de la FDA. Es una artista callejera sin hogar. Por Dios, añadió Patricia Morse, miembro de la Junta. ¿Te imaginas qué concluirán nuestros inversores? ¿Qué asumirán nuestros clientes sobre tu capacidad de toma de decisiones?
Michael se sentó a la cabecera de la pulida mesa de conferencias, rodeado de personas a las que alguna vez consideró aliadas, sintiendo que regresaba la familiar insensibilidad. Estas eran las mismas voces que lo habían elogiado por su dedicación después del funeral, las mismas personas que lo habían celebrado cuando trabajó 20 días para evitar encontrarse con una casa vacía. «Damas y caballeros», dijo finalmente, con voz firme a pesar de la agitación en su pecho. «Mis relaciones personales no son asuntos corporativos. Se convierten en asuntos corporativos cuando nos hacen parecer inestables». Webb respondió con frialdad. «Necesitamos que te alejes de esta mujer inmediatamente. Emite una declaración pública aclarando que fue un malentendido, que simplemente estaba siendo caritativo con alguien que entretenía a tu hija. Deja absolutamente claro que nunca hubo una relación romántica. Y si me niego», el silencio que siguió le dio la respuesta. Esa tarde, Michael recogió a Grace de la escuela temprano, sabiendo que ella eventualmente se enteraría de la cobertura mediática por sus compañeros. Mientras conducían a casa, ella estaba inusualmente callada, mirando por la ventana con la expresión retraída que había tenido durante meses antes de que Sara entrara en sus vidas. «Papá», dijo finalmente. Los niños de la escuela se mostraban cosas desagradables sobre la señorita Sara en sus teléfonos. Decían que intentaba robarte y quedarse con nuestro dinero. El corazón de Michael se encogió dolorosamente. «¿Qué opinas de esas acusaciones?» Grace guardó silencio un largo rato. Entonces, con la asombrosa sabiduría que a veces poseen los niños, dijo: «La señorita Sara nunca nos pidió nada. Solo hacía magia y escuchaba mis historias. La gente mala no la conoce como nosotros». Esa noche, mientras Michael arropaba a Grace, ella lo miró con unos ojos que parecían demasiado maduros para sus 7 años. «Papá, ¿vas a dejar de ver a la señorita Sara por lo que esa gente escribió?» Michael dudó. «La situación es complicada, cariño». «No, no lo es». La voz de Grace era tranquila, pero decidida. «¿Te importa?» «Sí». «Te hace sonreír como me hace sonreír a mí». Michael pensó en la risa de Sara. Como lo había mirado durante sus conversaciones en el parque. Como lo retaba a estar emocionalmente presente en lugar de solo físicamente disponible. «Sí. Entonces, ¿por qué importa lo que piensen los desconocidos?» Grace se incorporó en su cama, más animada que en todo el día. «Mamá solía decir que las únicas opiniones que cuentan son las de quienes te quieren. ¿Acaso esas personas malas te quieren de boca de niños?» Michael se sentó al borde de la cama de Grace, viendo realmente a su hija por primera vez en meses. Ella había estado intentando proteger algo preciado mientras él calculaba el control de daños corporativo. «No, cariño. No me quieren. Entonces, ¿por qué te importa más lo que piensen que lo que nos hace felices?» La pregunta lo sorprendió. Durante 2 años, había manejado Carter Medical como una máquina, tomando decisiones basadas en márgenes de beneficio y evaluaciones de riesgos. Había aplicado la misma lógica fría a su dolor, a su crianza y ahora a sus sentimientos por Sara. Pero Grace le pedía que eligiera basándose en el amor en lugar del miedo. «¿Sabes qué, princesa? Tienes toda la razón». Esa noche, después de que Grace finalmente se durmiera, Michael hizo 2 llamadas cruciales desde su estudio. La primera fue a su jefe de seguridad solicitando una investigación completa sobre quién había vendido esas fotografías al tribuno. La segunda fue a su abogado, quien le preguntó sobre las implicaciones legales de lo que planeaba hacer. Por la mañana, ya tenía sus respuestas. Richard Hall había contratado a un investigador privado para vigilarlo, y esas fotografías formaban parte de una campaña coordinada para socavar el liderazgo de Michael en Carter Medical. Más importante aún, el abogado de Michael confirmó que los estatutos de la empresa exigían una votación de toda la junta directiva para destituirlo como director ejecutivo, y que varios miembros de la junta debían sus cargos al apoyo histórico de Michael. La batalla por su empresa apenas comenzaba.
Pero Michael se dio cuenta de que ya no luchaba por el precio de las acciones ni por el dominio del mercado. Luchaba por el derecho a elegir el amor sobre el miedo, la presencia sobre las ganancias y la familia sobre las opiniones de personas que nunca lo habrían. A Sara le importaba su felicidad. Pero a veces las victorias más importantes no ocurren en las salas de juntas, sino al tener el coraje de decir la verdad públicamente. La actuación comunitaria en el Parque del Milenio pretendía ser la despedida de Sara de Chicago. Había pasado 3 días preparando su espectáculo de burbujas más elaborado, planeando irse de la ciudad después de una última actuación donde pudiera maravillar a los niños sin la carga del escándalo. El público era más numeroso de lo esperado. Familias dispersas por el césped. Niños sentados con las piernas cruzadas, expectantes. Padres con teléfonos listos para capturar recuerdos. Sara intentó concentrarse en su rutina, pero sus ojos seguían escudriñando a la multitud simultáneamente, esperando y temiendo ver rostros familiares. Iba por la mitad de su característica escultura de burbujas cuando los vio. Michael y Grace estaban al fondo de la reunión, Grace saltando emocionada mientras Michael observaba con una expresión que Sara no pudo descifrar. Sus miradas se cruzaron a través del mar de espectadores, y Sara casi dejó caer su varita. ¿Por qué estaban allí? Después de los artículos del periódico, después del evidente escándalo que ella había traído a su vida, ¿por qué se arriesgaría a ser visto con ella en un lugar tan público? Terminó su actuación entre aplausos entusiastas, haciendo una reverencia a los niños que se habían reunido a sus pies, aceptando sus gritos de alegría y sus peticiones de bises. Pero a medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Sara notó algo inusual. La gente no se iba. En cambio, miraban hacia el fondo de la reunión, donde comenzaba un alboroto. Michael caminaba entre la multitud, con Grace de la mano, pero no intentaba acercarse discretamente a Sara. Caminaba con determinación, con los hombros erguidos, moviéndose como un hombre que había tomado una decisión y no se dejaba influir. «Disculpen», gritó Michael con una voz que se oyó por todo el parque. «¿Podrían prestarme atención un momento?» La multitud se volvió curiosa. Sara sintió que se le paraba el corazón al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «Me llamo Michael Carter», anunció con voz clara e inquebrantable. «Soy el director ejecutivo de Carter Medical Technologies y necesito decirles algo importante». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos recuperaron sus teléfonos, pues ya reconocían el nombre por las noticias recientes. Esta mujer, Michael, seguía señalando a Sara. Ha sido objeto de informes muy injustos en los últimos días. Se ha insinuado que intenta explotar a mi familia, que es inestable, que de alguna manera nos manipula a mi hija y a mí para obtener beneficios económicos. Sara quería desaparecer, pero Grace se soltó de la mano de su padre y corrió hacia ella, rodeándola con sus pequeños brazos en un gesto de feroz protección. «Necesito que todos comprendan la verdad», dijo Michael, con la voz cada vez más fuerte. «Esta mujer nos encontró a mi hija y a mí en nuestro peor momento. Grace no se había reído en 2 años, desde que perdimos a su madre. Los dos estábamos sumidos en el dolor, y yo había olvidado cómo ser padre en lugar de solo proveedor». Se acercó a Sara y Grace, sin apartar la mirada del rostro de Sara. Sara Monroe no sabía quién era yo. No sabía de mi empresa ni de mi riqueza. Vio a una niña desconsolada que necesitaba magia y a un hombre desconsolado que necesitaba recordar cómo era la alegría. Nos dio esos regalos a ambos, sin esperar nada a cambio. La multitud estaba completamente en silencio, atenta a cada palabra. Los periódicos quieren pintarla como una cazafortunas. Pero esto es lo que no les dijeron. Sara ha estado sin hogar. Lleva meses viviendo en su coche, pero sigue apareciendo en el parque cada semana para crear maravillas para los niños que las necesitan. No cobra por sus actuaciones. No pide donaciones. Crea alegría porque entiende que a veces un solo momento de magia puede curar heridas que los médicos y el dinero no pueden curar. Sara sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Pero por primera vez en días,
no eran lágrimas de vergüenza ni de ira. No me importa lo que piense la junta directiva de mi empresa. Michael declaró con una convicción que lo sorprendió incluso a él. No me importa lo que escriban los periódicos, ni lo que digan las redes sociales, ni lo que crea la gente sobre mi juicio como director ejecutivo, porque Sarah Monroe no solo le enseñó a mi hija a reír de nuevo. Me enseñó que el éxito no significa nada si tienes demasiado miedo de amar a las personas que hacen que la vida valga la pena. Se arrodilló junto a Grace y Sarah, mirando a la multitud que había formado un círculo protector a su alrededor. Así que si quieren juzgarme por elegir el amor sobre las ganancias, por elegir la familia sobre la imagen corporativa, por creer que a veces las cosas más valiosas de la vida no se miden en el precio de las acciones, entonces adelante, juzguen. Pero ahora sé quién soy y sé lo que importa. Michael se puso de pie y tomó la mano de Sarah, apretándola suavemente. Y lo que importa está aquí. La multitud estalló en aplausos, no en los aplausos educados de. No había público para una actuación, sino el tipo de vítores que normalmente se reservaban para las victorias de campeonato. Los niños reían, los padres se secaban las lágrimas y Grace sonreía radiante mientras miraba a su padre y a Sarah. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. 6 meses después, la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del nuevo estudio de arte de Sarah, un almacén reconvertido que también servía como sala de espectáculos para niños desfavorecidos. Las paredes estaban cubiertas de vibrantes murales que ella había pintado, y el aire aún conservaba el dulce aroma a solución de burbujas del taller del día anterior con niños del refugio local. Michael la encontraba allí casi todas las mañanas, planeando nuevos espectáculos o trabajando en la organización sin fines de lucro que habían fundado juntos. La Fundación Carter Monroe para la Alegría Infantil se había convertido en su mayor motivo de orgullo, algo que los informes trimestrales de ganancias jamás podrían lograr. Grace pide panqueques con forma de elefante, dijo, abrazando a Sarah por detrás, mientras ella, de pie frente a su caballete, daba los toques finales a una pintura de niños jugando con burbujas. Al parecer, los panqueques redondos normales son demasiado comunes para los sábados por la mañana. Sarah rió, recostándose contra su pecho. Han, esa hija nuestra tiene estándares de desayuno muy sofisticados. Nuestra hija. La frase todavía le daba un vuelco a Michael, a pesar de que la habían estado usando con naturalidad durante meses. El papeleo de la adopción aún no estaba finalizado. Estaban tomando las cosas con calma, construyendo su familia con el mismo cuidado paciente que Sarah usaba en su arte. Pero Grace había empezado a llamar a Sarah mamá hacía 3 semanas, y la palabra se había instalado en su hogar como si siempre hubiera pertenecido a él. La reunión de la junta directiva fue excelente. Ayer, dijo Michael, dándole un beso en la sien a Sarah. El ala pediátrica del hospital infantil aprobó nuestro programa de terapia de burbujas para sus pacientes de larga estancia. El Dr. Martínez cree que podríamos ayudar a 20 niños solo en el primer mes. Sarah, respondió, girándose en sus brazos. Niños que han estado lidiando con la enfermedad y el dolor teniendo la oportunidad de volver a ser niños. Había sido idea de Sarah formalizar lo que siempre había hecho instintivamente, usando la alegría como medicina, la risa como terapia. La comunidad médica se había mostrado inicialmente escéptica, pero los resultados hablaban por sí solos. Los niños que participaron en las sesiones de terapia de burbujas de Sarah mostraron una mejora notable en su estado de ánimo, una mayor cooperación con los tratamientos y una sanación emocional más rápida. La ironía no pasó desapercibida para Michael. Había pasado años desarrollando tecnología médica para salvar vidas, pero Sarah había estado sanando personas todo este tiempo con solo agua y jabón y una fe inquebrantable en el poder de la maravilla. Su mañana fue interrumpida por el sonido de pies corriendo y la voz de Grace llamando desde la entrada del estudio. «Papá, mamá, vengan a ver lo que he creado». Encontraron a Grace en el espacio principal de actuación, de pie orgullosa junto a una enorme varita de burbujas que había construido con perchas de alambre y utensilios de cocina.
Tenía la cara manchada con la solución de burbujas. Tenía la ropa húmeda y sonreía con el orgullo que nace del logro creativo. Lo llamo el Super Mega Ultra Bubble Maker 3000, anunció con solemnidad. Miren esto. Sumergió su artilugio en el recipiente industrial de solución para burbujas y creó una burbuja tan enorme que casi llegaba al techo. Los tres la observaron con asombro como flotaba por el estudio, reflejando la luz de la mañana como una catedral flotante. Es absolutamente perfecta, susurró Sara. Igual que nosotras, dijo Michael en voz baja, atrayendo a sus dos hijas hacia sí. Mientras estaban juntos, viendo cómo la creación de Grace se dirigía hacia la claraboya, Michael pensó en el hombre que había sido hacía un año, sumido en el dolor, enterrado en el trabajo, convencido de que el éxito significaba construir muros lo suficientemente altos como para alejar el dolor. Ese hombre nunca se habría imaginado este momento, de pie en un almacén reformado con solución para burbujas en sus zapatos caros, viendo a su hija crear magia, mientras la mujer que amaba planeaba maneras de sanar el mundo, una risa a la vez. La burbuja estalló contra el techo de cristal en una lluvia de pequeños arcoíris, y Grace corrió inmediatamente a crear otra. Pero esta vez, le entregó la varita a Sara primero. Tu turno, mamá, dijo simplemente. Y la palabra tenía todo el peso de la sanación, toda la promesa de nuevos comienzos, todo el reconocimiento de que las familias no nacen así como así. Se eligen, se construyen y se celebran un momento perfecto a la vez. Michael aprendió que la felicidad no es un destino al que se llega. Es una elección que se hace todos los días. Eligió ver el valor en un artista callejero sin hogar cuando otros solo veían escándalo. Eligió priorizar la risa de su hija sobre el precio de las acciones de su empresa. Eligió el amor sobre el miedo, la presencia sobre las ganancias y la confianza sobre el control. En un mundo que a menudo mide el éxito por las cuentas bancarias y el estatus, Michael descubrió que la vida más rica proviene de invertir en las personas que hacen que tu corazón recuerde cómo ser. Comer. Sara no necesitaba su dinero. Necesitaba su valentía para ver su valor. Grace no necesitaba terapia costosa. Necesitaba que su padre eligiera sanar en lugar de esconderse. La mejor lección de negocios no se enseña en las salas de juntas. Se aprende en los momentos tranquilos, cuando dejamos de calcular los riesgos y empezamos a calcular el amor. Cuando nos damos cuenta de que los retornos más valiosos provienen de las inversiones más simples, del tiempo, la atención y la disposición a dejar que alguien nos enseñe a sonreír de nuevo. Tu turno. ¿Qué relaciones estás tratando como transacciones comerciales en lugar de inversiones valiosas? ¿Qué alegría estás posponiendo mientras gestionas tus miedos? ¿Te gusta esta historia? Suscríbete para más historias sobre elegir el amor por encima del miedo y encontrar una familia en lo más hermoso e inesperado.